Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Les saludo con aprecio a través de estos medios digitales. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Agradezco su fidelidad, agradezco que se tome el tiempo de estar aquí y vamos a iniciar nuestro culto de hoy con las estrofas del himno número 102. Les invito para que lo busquen y lo canten en casa. Después de haber entonado este hermoso himno, quiero invitarte para que ahí donde estés hagamos una oración. Inclina tu rostro. Amante Padre Celestial, te agradecemos todas tus bendiciones y en esta ocasión es una nuestra petición. Suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos permita entender el mensaje que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos y rogamos en Jesús. Amén. En el tema anterior hablamos del santuario y las 2300 tardes y mañanas. Fuimos motivados a dirigirnos al santuario israelita que levantó Moisés en el libro de Éxodo, según se relata ahí, porque la tercera visión de Daniel justamente nos estaba diciendo, vayan a ver el santuario, porque si no, no van a entender de qué está tratando. Y fue lo que hicimos. Estudiamos brevemente el santuario y llegamos a algunas conclusiones maravillosas. Si te perdiste el video anterior por alguna razón, no te preocupes, puedes acceder al canal de YouTube La Fe de Jesús Interactiva y hay una lista de reproducción ahí que se llama Curso de Profecía. Así que puedes acceder a cada uno de los temas que hemos visto anteriormente. Entendimos que existe un santuario terrenal, que es el que Dios le pidió a Moisés que levantara en el desierto.
Pero también entendimos que este santuario es realmente un símbolo del santuario celestial al leer algunos pasajes del libro de Hebreos. En Daniel 8, los versículos 13 y 14, se da un diálogo entre unos santos y uno de ellos pregunta: ¿hasta cuándo será purificado el santuario? Y la respuesta se da en el versículo 14 cuando dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es una cita que llamó poderosamente la atención de muchas personas, particularmente por querer saber de qué santuario se está hablando y cuándo sería esa purificación. Nosotros entendimos en el tema anterior que ese santuario no es el israelita, ni tampoco es el templo de Salomón, porque ya tuvieron su tiempo y en la Biblia las profecías relativas a ellos ya se cumplieron. De tal forma que el único santuario que nos queda es el santuario celestial. De esa manera, queremos decir que en 1844, al término de las 2300 tardes y mañanas, ocurrió algo en el cielo. Y nosotros ya lo vimos en el tema anterior, que es el cumplimiento de la tipología del santuario terrenal, que era el día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que se le conocía como día de la expiación, para purificar el santuario. Eso mismo ocurrió el 22 de octubre de 1844 en el cielo. No es como decía en el tema anterior, que los ángeles agarraron el Lysol y las toallitas de cloro para limpiar la sangre, porque evidentemente el santuario terrenal es un símbolo de realidades eternas. ¿Qué dijimos entonces que significa la purificación o el día de la expiación universal? Básicamente un juicio. Significa que el 22 de octubre de 1844 Dios iniciaría un juicio en el cielo para decidir quién se salva y quién se pierde. La última filmina del tema anterior nos hablaba acerca de que así como en 1844 ocurriría algo en el cielo, también ocurriría a partir de ese tiempo algo en la tierra. Y esa historia es emocionante porque tiene que ver con nosotros. De esa forma, hoy introducimos el tema, el mensaje de los tres ángeles. Antes de que llegara la fecha de 1844, sucesos maravillosos estaban ocurriendo también aquí en la tierra. Y para entender qué fue lo que pasó, tenemos que hacer un poco de historia. Y tenemos que viajar hasta la reforma del siglo XIX, que fue encabezada por un hombre llamado Guillermo Miller, que surgió dicha reforma del estudio de las profecías del tiempo del libro de Daniel. Por eso les he comentado desde el inicio del curso que este libro de Daniel es un libro para nuestros días y es un libro que posee un mensaje tremendo que definitivamente, si le prestamos atención, habrá de cambiar nuestras vidas por la eternidad. ¿Quién fue Guillermo Miller? Guillermo Miller vivió de 1782 a 1849, fue un predicador laico, bautista, fue militar en alguna parte de su vida, campesino y jefe cívico local en Lawhampton, en el estado de Nueva York, estudiante de la historia y la profecía bíblica. A partir de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. ¿Escucharon bien? Guillermo Miller fue un hombre que se le conoció en sus tiempos como un erudito. Había leído muchos libros, pero no había tenido la oportunidad de encontrarse con la Biblia. En 1816 se convirtió al cristianismo y a partir de ese momento comenzó a estudiar la Biblia de forma metódica y sistemática. Su método era muy fuerte y hoy por hoy sigue siendo un método de referencia. Comenzó a leer la Biblia texto por texto, comenzando en Génesis 1:1 y no pasó a Génesis 1:2 hasta que entendió completamente qué es lo que la Biblia quería decir al respecto de esos textos. Para estudiar la Biblia en general, utilizó una concordancia de Cruden. Él comparaba cuántas otras veces aparecía la misma palabra en la Biblia y entonces hacía una interrelación de los temas y avanzaba en su estudio hasta que se hizo poderoso en las Escrituras. Se regocijó en este estudio hasta que llegó a Daniel 8:14. Cuando él llega a Daniel 8:14,
comprendió inmediatamente el significado, pero no daba crédito a lo que él estaba leyendo en la palabra de Dios. Lo que nosotros aprendimos en el tema anterior es muy parecido a lo que Guillermo Miller estudió y comprendió. De hecho, algunas conclusiones que nosotros tenemos se las debemos a este hombre. Es interesante que Guillermo Miller hizo un cálculo matemático muy exacto y podemos decir que su cálculo no estuvo errado. Él predijo que para 1844 vendría Jesús. Y digo, algunos de ustedes pueden decir, ¿cómo que no estuvo errado? Pues si Jesús no vino. Es verdad, el cálculo no estaba errado. La fecha de 1844 es correcta. Lo que no fue correcto fue el suceso. Guillermo Miller se confundió pensando que la tierra era el santuario, por lo tanto habría de ser purificada única y exclusivamente con la segunda venida de Cristo, porque así lo dice la Biblia, que la tierra será purificada con fuego, pero esto después del milenio, ya lo vamos a ver más adelante. Así que Guillermo Miller en el año de 1818 dijo, Jesús vendrá alrededor de 1843, porque inicialmente él no estableció una fecha, solo decía alrededor de 1843, pero cuando llegó a esa conclusión en 1818, dijo, seguramente debo estar equivocado, debe haber algún error y tengo que rectificar ese error. Siguió estudiando la Biblia por muchos años hasta que finalmente sintió la convicción de que tenía que predicar el mensaje del advenimiento de Jesús. Y en 1831, como lo dije hace un momento, comenzó a predicar que Jesús venía por segunda vez al mundo en 1844. Desde el inicio de su predicación se hizo un revuelo gigantesco en los Estados Unidos de Norteamérica, porque todas las personas decían, ¿cómo? ¿Jesús viene ya? Sí, Jesús viene. Y cuando ellos revisaban los cálculos matemáticos y leían todas las citas bíblicas, se convencían porque eran argumentos muy contundentes, de tal manera que se generó una reforma que es conocida como uno de los movimientos espirituales más grandes de la historia de los Estados Unidos, y a ese movimiento se le llamó el Gran Despertar. Las personas vendían sus propiedades, sus terrenos, sus casas, sus carros, todo lo que tenían lo vendían con tal de colocar el dinero a la predicación del segundo advenimiento de Jesús. Y tenía lógica, porque si Jesús iba a venir en unos años, ¿para qué querían pues tantas riquezas o casas o terrenos? Así que ellos decían, lo más importante es predicar a Jesús, predicar que Jesús viene por segunda vez. Cuando terminó el año de 1843, algunos seguidores de Guillermo Miller le pidieron que puliera un poco la fecha. Algunos pensaban que Jesús vendría en la primavera de 1844, pero después de estudiar el calendario judío, entendieron que el día de la expiación en ese año caía en el mes séptimo, que sería el mes llamado Tishri, y que en este caso sería el día 10. Pero eso equivalía al 22 de octubre de 1844. Cuando ellos tuvieron esa fecha más exacta, se alegraron porque dijeron, ahora ya sabemos el día, la fecha exacta, que eso fue un martes, en que Jesús vendrá por segunda vez. Llegó el 22 de octubre, miles de personas estaban reunidas en las explanadas, en sus casas, en diferentes lugares, esperando a Jesús. Cantaban, se regocijaban, leían una y otra vez ansiosos la Biblia. Llegó la noche y Jesús aún no llegaba. En la mañana del 23 de octubre de 1844, los mileritas estaban derrotados, estaban chasqueados. Y de hecho a este suceso en la historia de los Estados Unidos se le conoce como el Gran Chasco, porque todas las personas que habían colocado sus propiedades en venta para predicar el evangelio básicamente se habían quedado sin nada. Inclusive hubo un pastor llamado Charles Fitch que solo 3 días atrás había estado bautizando muchas personas y hacía demasiado frío. Su esposa le dijo, sal, Charles, porque te vas a morir de una neumonía. Tal como lo predijo su esposa, se enfermó muy grave de una neumonía y mientras estaba en el lecho de su cama le dijo a su esposa y a sus 2 hijas, no se preocupen,
De todas formas, Jesús vendrá en 3 días. Jesús me va a resucitar y nos reencontraremos en 3 días. Imagínense el dolor de esa mujer al ver que Jesús no regresó y su esposo había muerto. Imagínense a todas esas personas que habían apostado todo lo que tenían, toda su suerte, y ahora se encontraban frente al ridículo y expuestos ante las burlas de muchas personas que habían acudido no tanto porque creían que Jesús venía, sino porque estaban listos para burlarse en el momento que Jesús no apareciera. Después del gran chasco se formaron de manera natural 4 grupos: los espiritualizantes, los ateos, la puerta abierta y la puerta cerrada. El primero de ellos, los espiritualizantes, decían: «Hey, ¿qué les pasa? Jesús sí vino, pero vino de forma espiritual. De tal manera que ahora nosotros tenemos que ser como niños y a nosotros Jesús ya nos ha transformado». La historia dice que ellos iban por las calles caminando a gatas como si fueran niños y comían la comida con las manos, embarrándose completamente porque decían: Jesús ya vino y ahora nosotros somos niños. Básicamente perdieron la razón. El otro grupo es el de los ateos. Este grupo dijo: ¿qué mayor evidencia científica, matemática, religiosa, bíblica de que Dios no existe? Se chasquearon y su fe fue totalmente destruida, así que se apartaron y no quisieron saber más. Tanto el grupo de la puerta abierta como el grupo de la puerta cerrada tomaron su nombre al observar la parábola de las 10 vírgenes, que nos habla de 10 vírgenes que esperaban la llegada del esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes llevaban aceite extra en caso de que se terminara y ya no pudieran alumbrarse más. Las imprudentes solo llevaban el aceite necesario para tener la lámpara encendida. Como el novio tardaba, cabecearon y se durmieron. A la medianoche se escucha el clamor y entonces se despiertan las prudentes como las imprudentes y salen a recibir al novio. Pero las imprudentes se dan cuenta que sus lámparas están apagadas. Les dicen a las prudentes: por favor, dadnos de su aceite para encender nuestras lámparas. Pero las prudentes, como eran prudentes, les dicen: para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, mejor vayan y compren. Y la Biblia dice: entre tanto que ellas fueron a comprar el aceite, vino el novio y se cerró la puerta. El grupo de la puerta abierta decían: el novio no vino, por lo tanto la puerta sigue abierta, nosotros tenemos que seguir predicando. Este grupo dijo: el cálculo está mal. Si el novio no vino, es porque algo está mal en el cálculo. Así que siguieron estableciendo fechas en los años subsiguientes y no se chasquearon una vez, sino muchas veces se fueron chasqueando hasta que el grupo desapareció por completo. El grupo de la puerta cerrada, ellos dijeron: bueno, pues el novio no vino, pero la puerta se cerró, de tal manera que solo los que aceptaron el mensaje de que Jesús venía por segunda vez son los únicos salvos. Por lo tanto, nosotros hemos terminado de predicar y ya no tenemos ningún compromiso con las demás personas. Así que ellos se encerraron, haciéndole honor a su nombre, en sus casas y comenzaron a estudiar la Biblia con oración, con devoción, sistemáticamente pidiéndole a Dios: muéstranos, oh Dios, en qué nos hemos equivocado. Revela, por favor, la verdad de tal manera que podamos ser guiados a lo que tú nos quieres decir. Este último grupo tuvo una ideología extraña, rara, antibíblica, pero el acierto de este grupo fue que básicamente se encerraron en sus casas y con oración y con humildad estudiaron la palabra de Dios hasta llegar a la conclusión de que si Jesús no había venido en 1844, no es porque el cálculo estaba errado, sino porque se habían equivocado de santuario. Uno de los hombres pertenecientes al grupo de la puerta cerrada se llamaba Irán Edson. Un día, mientras caminaba por los trigales, alzó sus ojos al cielo y miró a Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces todo tuvo sentido. Se aclaró en su mente que el error no estaba en las fechas, el error no estaba en el cálculo matemático, sino en el evento. Habían entendido para ese momento que lo que realmente había ocurrido es que había comenzado la purificación del santuario en el cielo, a saber, el juicio final de Dios.
Uno de los hallazgos más prometedores y esperanzadores para el grupo de la puerta cerrada fue que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, vieron reflejada su experiencia. Es decir, ellos encontraron que ya el libro de Apocalipsis profetizaba inclusive ese gran chasco, que un grupo de personas se chasquearían al entender mal el libro de Daniel. ¿Quieres saber por qué digo esto? Te invito para que abras tu Biblia. Vamos a leer juntos el capítulo 10 de Apocalipsis y enseguida vamos a entender el significado de cada uno de estos elementos. Dice el versículo 1: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Esa es una clara designación de Jesús. Es un símbolo de Jesús. Pero ahora mira lo que la Biblia dice de ese ángel. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Sabes por qué es importante este librito abierto? Porque si tú buscas en tu Biblia, te voy a colocar el texto en pantalla. El libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 4. Vas a observar cuál fue la orden que se le dio a Daniel. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Sella qué? El libro. A Daniel se le dio la indicación de que las profecías que había recibido fuesen selladas, es decir, cerradas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿De qué habla el libro de Apocalipsis? Del tiempo del fin. De hecho, el contexto del capítulo 10 nos está sugiriendo claramente que se está refiriendo a el tiempo del fin, que nosotros ya aprendimos que comienza a partir de la herida de muerte al sistema papado, que fue el 5 de febrero de 1798. Así que lo que la Biblia está diciendo en el capítulo 10 de Apocalipsis es que ese ángel, que es Jesús, tenía en su mano un librito, pero ese librito ya no estaba cerrado. ¿Por qué? Porque estaba comenzando el tiempo del fin, por lo tanto ese librito había sido abierto. Se le dijo a Juan en el versículo 8: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. ¿Cómelo? ¿Cuántos de ustedes se han comido alguna vez un libro? Es un lenguaje figurado que utilizamos para decir que nos devoramos un libro porque estaba muy interesante. Bueno, el ángel le dice: ve y toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Si ustedes revisan este diagrama que estoy mostrando en pantalla en este momento, como ya dijimos, el ángel representa a Jesús, que aparece en el versículo 1. En el versículo 2, el librito que el ángel tiene en su mano es el libro de Daniel, cuyo sello se quita en 1798. Los versículos 3 y 4 nos hablan de la interpretación de las profecías de Daniel, que el ángel no las quiso revelar. Los versículos 5 y 7 nos dicen que este mensaje se proclama tanto en lugares muy poblados como en los poco poblados. Y los versículos del 8 al 9 nos hablan de que el sabor dulce de ese librito es el anuncio de la segunda venida de Cristo, pero el sabor amargo fue el chasco que produjo esta expectativa. Es decir, cuando Guillermo Miller comenzó a estudiar el libro de Daniel y comenzó a predicar que Jesús venía en 1844, eso fue dulce, eso fue maravilloso. Es como si alguien les dijera: Jesús viene en 2 años. Pues ¿cuántos de nosotros no nos emocionaríamos al revisar y constatar supuestamente bíblicamente que Jesús viene en 2 años? Así que para estas personas fue algo muy maravilloso, fue lo mejor que les había pasado en su vida, pero cuando no vino, se chasquearon, se entristecieron, y prácticamente muchos de ellos no quisieron ya saber más nada, con excepción del grupo de la puerta cerrada. Este capítulo anuncia el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día como una iglesia profética.
porque fue justamente del grupo de la puerta cerrada donde se derivó el grupo religioso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y noten ustedes, este grupo entendió que el chasco era parte del plan de Dios, porque en el versículo 11 de Apocalipsis 10 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto significa que en el último periodo de la historia de este mundo, Dios habría de levantar un pueblo especial, un pueblo particular, que habría de restablecer la verdad de Dios, que había sido pisoteada por el cuerno pequeño. ¿Recuerdan ustedes que durante 1260 años se estuvieron introduciendo herejías a la llamada Iglesia de Dios? Y muchas personas comenzaron a creer cosas que no son bíblicas, y que al punto hay todavía personas que creen en cosas no bíblicas. Bueno, Dios dijo: antes de que yo regrese a este mundo por segunda vez, tengo que restablecer mi palabra, y para ello voy a llamar a un pueblo especial que predique con poder, que pronto voy a ir a ese mundo y pronto voy a salvar a la humanidad. El pueblo de Dios es el tercer protagonista. Si ustedes recuerdan, aquellos que han estado siguiendo todo este curso desde el principio, recuerdan que hablamos de que el libro de Apocalipsis, en los capítulos 12, 13 y 14, nos presenta a los tres protagonistas del tiempo del fin. Ya vimos que el primero de ellos, en el capítulo 13, es el papado. En la segunda parte del capítulo 13 son los Estados Unidos. Y en el capítulo 14 aparece el pueblo de Dios. Y no aparece sin una labor que hacer, sin un sentido, con el objetivo de solamente reunirse para adorar sábado tras sábado o semana tras semana, sino que Dios le entrega un poderoso mensaje. Y ese mensaje es el de los tres ángeles, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. El último mensaje de Dios al mundo está simbolizado por tres ángeles que elevan sus voces. Apocalipsis, ¿qué? 14, como ya dijimos, del 6 al 12. Comienza un ángel y mientras él aún habla, se le une un segundo ángel. Mientras estos dos hablan, un tercer ángel se les une. De esta forma, el triple mensaje resuena simultáneamente por toda la tierra. El espíritu de profecía dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 446, se presenta a los ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad proclaman sucesivamente los tres mensajes. No es que literalmente un día van a aparecer tres poderosos ángeles predicando el Evangelio, sino que son un símbolo del pueblo de Dios. Y lo vamos a entender a continuación. Dicen los versículos del 6 al 7, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué significa temer a Dios? El Evangelio eterno que es predicado en todo el mundo comienza con la admonición, temed a Dios. Esto se debe entender en dos sentidos distintos. El primero de ellos es un temor reverente, que significa creer en Dios, honrar a Dios, alabar a Dios, obedecer a Dios y glorificar el nombre de Dios. Pero también podemos temer a Dios de otra forma, y ese es el temor por miedo. Temer el resultado del juicio para buscar un Salvador. Es decir, si nosotros entendemos que el juicio final de Dios ha comenzado y que el resultado será vida o muerte eterna, dependiendo qué bando fue el que nosotros escogimos, definitivamente tenemos que tener miedo al saber que podemos dejar de existir por la eternidad y que si no hacemos los preparativos necesarios, un día tendremos que enfrentar el rostro airado de un Dios santo.
Así que tenemos la opción, podemos escoger entre alabar a Dios, honrarlo, obedecerlo, creer en Él, o bien no hacer nada de eso, esperar que llegue el día del juicio y tener verdaderamente mucho miedo. Si desglosáramos el mensaje del primer ángel, sería algo así: porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del ángel no habla de un juicio futuro, sino presente, actual. Ha llegado. ¿Cuándo comenzó este juicio? Bueno, como nosotros ya lo vimos, 1844. Algunas personas dicen, ¿y de dónde sacan ustedes que en 1844 inició un juicio? Bueno, pues aquí lo está diciendo la Biblia. En muchos lugares del Antiguo Testamento se habla del juicio final de Dios. Y también, particularmente en el libro de Daniel, estudiamos ya, se habla de un juicio. Por lo tanto, no se está inventando nada, simplemente estamos siguiendo la intuición de la Biblia. Y la Biblia nos dice, el mensaje del primer ángel es que el juicio de Dios ha llegado y que por lo tanto tenemos que temer en cualquiera de las dimensiones que querramos hacerlo. ¿Qué más dice el ángel? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El centro del mensaje de Apocalipsis es la adoración. O adoramos al Creador o adoramos a la criatura. En estos últimos tiempos, Satanás redobla sus esfuerzos para desviar a las personas de la adoración al Creador. ¿Por qué Dios, en el contexto del anuncio del juicio final, quiere recordarnos que Él es el Creador? Definitivamente porque Él sabía que para estas fechas a muchas personas se les habría olvidado quién es el Creador. Y si ustedes prestan atención a la terminología que se utiliza en el libro de Apocalipsis, cuando dice adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, parece calcada a lo que nos presenta el libro de Éxodo en el capítulo 20, en los versículos del 8 al 11, que adivinen de qué está hablando, del sábado. Inclusive el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No vas a hacer obra alguna tú ni nadie que esté en tu casa. Y luego dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Es prácticamente calcado. ¿Qué significa esto? Que el sábado sería un sello distintivo de este pueblo especial. Porque como ya vimos en los temas anteriores, la ley de Dios fue adulterada o fue cambiada por el cuerno pequeño. Pero en realidad, la Biblia no ha autorizado ningún cambio, por lo tanto el sábado sigue siendo el día del Señor. Por lo tanto, lo que este ángel está haciendo es recordarnos que tenemos a un Dios creador que ha comenzado ya su juicio y que si nosotros realmente queremos adorar verdaderamente a ese Dios, tenemos que hacerlo en sus términos, y eso significa la observancia de los 10 mandamientos, incluyendo el día sábado. Es curioso notar que alrededor de la fecha de 1844, un hombre llamado Charles Darwin publicó una obra llamada El origen de las especies, donde básicamente enseñaba que el ser humano no fue creado por una inteligencia divina, sino que somos el producto de la evolución. Como Dios ya sabía que en el tiempo del fin comenzarían a existir personas que dudarían de su existencia, dudarían del poder creador de Dios, el mensaje del primer ángel es adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es decir, no se te olvide que esto no se hizo solito. Hay un creador. Y ese soy yo. Eso es lo que dijo Dios. ¿Cómo adorará al Creador el que rechaza sus mandamientos, aunque tan solo rechace el mandamiento del sábado, monumento de la creación? El sábado es considerado por los estudiosos eruditos bíblicos como el monumento de la creación porque es un recordativo de que Dios creó la tierra. Así lo estableció Dios. Y elegir a quién adorar es una decisión, por supuesto, de consecuencias eternas. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia, de acuerdo a Génesis 11:9, significa confusión.
La caída de Babilonia simboliza la alianza de las iglesias apóstatas con los poderes políticos corruptos del mundo. Cuando vimos el tema del papado, dijimos que en el tiempo del fin se va a realizar una alianza ecuménica. ¿Qué es el ecumenismo? La unión de muchas iglesias en puntos comunes de doctrinas. El libro Conflictos de los Siglos, página 386, dice: la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Esto se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 11. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Como lo vimos en la cita anterior, la obra de Satanás no solo consiste en engañar, sino también en burlarse de Dios. El libro de Apocalipsis es claro al mostrar que Satanás está parodiando el plan de salvación de Dios, está burlando de él. Vemos en este cuadro que el dragón está parodiando al Padre, la bestia que sube del mar está parodiando al Hijo. ¿Quién es la bestia que sube del mar? Pues la Iglesia Católica, el papado. Ellos mismos lo dicen, que son el vicario del Hijo de Dios, que es Jesús. Así que ellos usurparon el lugar de Jesús en la tierra y están parodiando al Hijo. Y la bestia que sube de la tierra, como ya vimos, es los Estados Unidos de Norteamérica, que más adelante en el Apocalipsis se le conoce inclusive como el falso profeta. ¿Por qué? Porque predica cosas que no son. Esto representa a todas las iglesias que no predican el mensaje bíblico y también que hacen creer a las personas en un falso derramamiento del Espíritu Santo, como ya lo vimos en Apocalipsis 13:13, que esta bestia hace descender fuego del cielo. ¿Cómo sabemos que ese derramamiento no es genuino? Porque esta bestia habla como dragón. Así como la verdadera Trinidad creó al hombre cuando dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, también la falsa Trinidad haría lo propio. Y la Biblia dice que crearía una imagen de la bestia. ¿Qué es esa imagen de la bestia? Miren lo que dice esta cita. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes, es decir, los fieles, vendrá de por sí sola. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Es lo mismo que venimos diciendo desde los temas anteriores, ecumenismo. Me llama poderosamente la atención que así como Dios tiene un mensaje especial para su pueblo en el tiempo del fin, que es el mensaje de los 3 ángeles, también Satanás tiene un mensaje que está simbolizado por 3 ranas. El texto dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. ¿De qué está hablando? De la falsa Trinidad. Y luego dice, y de la boca del falso profeta, ¿de quién habla? Del diablo, del papado y de los Estados Unidos. ¿Qué salió? 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es ese mensaje de las 3 ranas? La ufología, la nueva era, la salvación por obras, el espiritismo moderno y tantas ideas erradas, satánicas que se pueden ver hoy en día en las series de Netflix, en las series de televisión, en las caricaturas inclusive. Vemos prácticamente un bombardeo general del mensaje de las 3 ranas al punto que pareciera que las ranas van ganando versus los ángeles. Así que las 3 ranas representan una falsificación del evangelio.
Apocalipsis 14, 9, 10 y 12 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es interesante que en el mismo capítulo 14, donde se habla del tercer protagonista, que es el pueblo de Dios, se mencionan las características que ya se hablaban en Apocalipsis 12, 17. ¿Recuerdan qué dice Apocalipsis 12, 17? El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer, esto es la iglesia, y contra la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Ahora en Apocalipsis 14, 12 se nos vuelven a mostrar las características de este pueblo. ¿Y qué se nos dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pregunto, ¿son importantes los mandamientos para Dios? Definitivamente, porque son mencionados una y otra vez en la Biblia en el contexto de la obediencia. El capítulo 3 de Daniel narra la historia de 3 jóvenes hebreos que fueron obligados por Nabucodonosor a adorar justamente una imagen que él había levantado. La Biblia es una armonía perfecta, queridos amigos. En la Biblia nada está escrito porque sí. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Daniel, el capítulo 2, hablamos de la estatua imponente que Dios le mostró a Nabucodonosor con una sucesión de metales en la cual Nabucodonosor representaba solo la cabeza de oro? Y él quería que su reino fuera eterno, pero Dios le dijo: no, tu reino nada más es la pura cabeza de la línea del tiempo. Hasta ahí llega tu reino. En el capítulo 3 se habla de que Nabucodonosor, en su soberbia, va y hace una imagen gigantesca, pero en vez de que solo la cabeza sea de oro, hace que toda ella sea completamente de oro y obliga a todos sus súbditos a que se arrodillen delante de esa imagen. 3 jóvenes hebreos dicen: no, nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Nosotros no vamos a adorar a tu Dios, porque el Dios en el que creemos puede librarnos de esto, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si por alguna razón no nos quiere librar, sepas pues que no adoraremos a tu Dios. La Biblia dice que el castigo reservado para las personas que no adoraran a esta imagen de Nabucodonosor sería ser echados a un horno de fuego ardiendo. Como estos jóvenes no quisieron aceptar la propuesta de arrepentimiento por parte de Nabucodonosor, fueron arrojados al horno de fuego. Y la Biblia dice que Nabucodonosor calmó su ira por un momento, pero de pronto, cuando mira al horno de fuego, se le cae la boca hasta el suelo y dice: ¿qué no fue que nosotros aventamos solamente a 3 hombres al horno? ¿Y por qué yo veo 4? Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Estos 3 jóvenes hebreos paseaban dentro del horno como si nada, contemplando el fuego. Oye, nunca había visto un horno por dentro, y menos encendido. Oye, qué padre estar dentro de un horno. La Biblia dice que no les pasó absolutamente nada. Cuando Nabucodonosor les manda a llamar, dice que ninguno de sus cabellos estaba quemado, ni sus ropas tampoco, ni siquiera tenían olor a humo. Entonces Nabucodonosor mandó que todos tenían que adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque era un Dios que podía librar inclusive del fuego. De la misma forma, en el tiempo del fin, cuando todas estas iglesias apóstatas junto con el papado hagan su alianza con el Estado, van a establecer un decreto de muerte para aquellos que se mantienen de parte de Dios y que, no importa lo que el mundo diga, seguirán obedeciendo la palabra de Dios y sus mandamientos. Así que, de la misma manera, un grupo va a ser sellado con el 666, que es la marca de la bestia, que muchas personas han dicho que es un microchip, que va a ser instalado debajo de la piel. Pues no sabemos si es la tecnología que se va a utilizar, pero realmente el 666 es la negativa constante a obedecer el sistema de Dios. Es reproducir un carácter como el del adversario.
Es interesante notar cómo se conectan los mensajes primero, segundo con el tercero. El que no escuche el mensaje del primer ángel para adorar al Creador, beberá del vino de Babilonia anunciado por el segundo. Y el que no escuche al primero ni al segundo, adorará a la bestia, a su imagen, y beberá del vino de la ira de Dios. El tercer mensaje es un último llamado a adorar al Creador, a tener fe en Él y a guardar sus mandamientos. Te pregunto en esta noche, ¿qué mensaje es el que tú vas a predicar? ¿El de las ranas o el de los ángeles? ¿Qué mensaje es el que tú has creído hasta este momento? ¿El de las ranas o el de los ángeles? Dios desea justificar, salvar, liberar y vindicar a su pueblo. Lo invita a ser paciente y a vivir reflejando el carácter de Jesús hasta que Él recompense a cada uno según sea su obra. El día de hoy hemos entendido que Dios tiene un plan, tiene un pueblo, y en el tiempo del fin no se quedará sin un grupo especial de personas que puedan restablecer la verdad que ha sido pisoteada por muchos años en esta tierra. A partir de 1844 comenzó el juicio investigador en el cielo, pero al mismo tiempo en la tierra Dios levantaría un pueblo especial con un mensaje particular que no es otra cosa que volver a darle a la Biblia el lugar que le corresponde. Entender que la Biblia no puede ser interpretada a mi antojo, sino que debe ser interpretada como ella misma manda. No puede ser acomodada a mis intereses, sino que simplemente tengo que hacer lo que la palabra de Dios me ordena. Queridos hermanos, si nosotros hacemos caso a la palabra profética más segura que es la Biblia, estaremos seguros y confiados. En el tiempo del fin, el pueblo de Dios no tendrá temor, porque desde hace mucho tiempo sabemos lo que va a suceder y ya está pasando. Por lo tanto, yo quiero invitarte para que este día puedas renovar tu compromiso con el Señor, y si por alguna razón todo esto que te estoy diciendo te parece confuso, ¿te parece que no tiene sentido? Te invito para que te comuniques con nosotros y puedas recibir todavía más información. Recuerda que este es un curso bastante general, es solo para colocarnos la imagen panorámica de lo que va a suceder antes de que Cristo venga. Pero si tú quieres más información, comunícate con nosotros y seguramente te haremos llegar mucha información que va a aclarar todas tus dudas. Deseo que Dios te bendiga. Para terminar este estudio, vamos a entonar el himno número 102. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar
Después de haber entonado este hermoso himno, quiero invitarte para que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este mensaje poderoso que hemos estudiado esta noche. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y que nos ayude para que seamos guiados a tu palabra, seamos guiados a la verdad. Quédate con nosotros, te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te invito a seguir pendiente de las siguientes entregas de nuestro curso de Profecía Daniel, un libro para nuestros días. Hasta pronto.